Hola, bienvenido a este estudio de pasajes de la Biblia. Espero que sigamos aprendiendo juntos. Recuerda, la manera más sencilla es la lectura y el comentario que añadimos a cada capítulo de la Escritura. Así que acompáñanos en todo este recorrido por el Evangelio. Bendiciones y prepara tu apunte, toma tu nota, elabora tus preguntas y comentarios y vamos a seguir comentando y comunicados. Capítulo 12. Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de éstos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: «Tendrán respeto a mi hijo». Mas aquellos labradores dijeron entre sí: «Este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. La cuestión del tributo. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: «Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos?». Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: «De César». Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: «Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten,
¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿De quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas. Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén, amén. Bien, pues continuamos adelante nuestro estudio de la Biblia, capítulo a capítulo, especialmente en los evangelios, y estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. En Marcos, capítulo 12, encontramos la enseñanza de Yeshua sobre la viña alquilada. También podemos observar cómo una vez más, en varias ocasiones, pues tratan de ponerle un tropiezo al Señor,
Y bueno, pues los fariseos en este episodio, del verso 18 al 27, hablan con Jesús. Continuando adelante, en el verso 28 al 32, el Señor enseña los dos principales mandamientos. Y del verso 33 al 38 se hace la pregunta sobre el Mesías. Así que Jesús advierte a sus discípulos y a la gente en los siguientes versos y finaliza el capítulo con la ofrenda de la viuda pobre. Gracias a Dios por su palabra. Y bueno, pues la parábola de la viña, dice el verso Marcos 12:1. Jesús comenzó a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña. Y conocemos la historia, ya la escuchamos hace un momento. Las conclusiones son impresionantes. Solo mencionar, ¿verdad?, como la definición de hijo es equivalente a heredero, o el que da o el que entrega la herencia, dador de la herencia. ¿Ok? Entonces ellos no ni siquiera dispusieron de esperar si algo en la viña podría entregárseles, ¿no? Ellos la tomaron para sí. Y entonces, bueno, pues por eso el versículo 9 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Así que el verso 10 dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta enseñanza preciosa es la que vuelve a confirmar de la manera en que los edificadores, que son los líderes de Israel, que son, ¿verdad?, los responsables en el liderazgo de la nación, de identificar al Mesías, ellos, ¿qué hicieron? Lo desecharon, lo rechazaron. Y, ¿verdad?, esta piedra principal, fundamental en la construcción, pues viene a ser la piedra angular, la piedra ser cabeza del ángulo. Y sin esta piedra no era posible realizar una edificación. Las edificaciones antiguas no constaban como las edificaciones modernas de hoy, que en su interior tuvieran varillas o alambres o una estructura interna y un revestimiento de cemento. No, las estructuras antiguas solo eran piedras, y había piedras clave para completar o consolidar las construcciones. Y ese Yeshua, la piedra principal que los edificadores, en este caso los líderes de Israel, a los que la Escritura muchas veces los llama los judíos, refiriéndose a los principales, ¿verdad?, al liderazgo, lo desecharon. Entonces, bueno, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice la Escritura: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos esta alegoría o parábola, este ejemplo, ¿verdad?, esta comparación. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna pregunta. Así que pues ellos quieren intentar hacer tropezar al Señor, que se equivoque en algo, que hable una enseñanza desviada de la Torah, y entonces poder, ¿verdad?, echar al pueblo en contra de él. Así que la pregunta de la prueba fue: ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? A través de esto ellos pues querían, ¿verdad?, decir: miren cómo él se está rebelando contra el César, o miren, ¿verdad?, cómo él está incitándonos a que hagamos algo indebido. Pero él entendió la falsedad de su pregunta, su hipocresía. Entonces él sabía por qué le estaban tentando. Así que este pasaje maravilloso dice: tráigame la moneda. ¿De quién es la imagen, la inscripción? Del César. Así que qué gran respuesta: denle al César lo que es suyo y a Dios lo que es de Dios. Este pensamiento y este principio tiene que seguir rigiendo el mundo hoy para nosotros como creyentes y discípulos seguidores del Mesías, para la iglesia, cuando, ¿verdad?, le entreguemos lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Si el Mesías dijo, ¿verdad?, lo que le pertenece hay que dejárselo, y lo que es de Dios hay que tomarlo, ¿verdad?, hay que dárselo a Dios. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo al día de hoy.
Bueno, pues entonces ahora en el verso 18, ahora aparecen los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntan al maestro, ahora para también tentarle, ¿verdad? Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces es un mandamiento de la Torá, pero en este caso hipotético, o sea, en esta suposición, ellos dicen, hubo 7 hermanos, el primero tomó a la esposa y murió sin dejar descendencia, y así tomaron los 7 a la mujer, pero no tuvieron descendencia, ¿no? Así que dice el verso 23, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y recordemos que en un principio, en esta porción de la escritura, los saduceos rechazan la resurrección. Y este era uno de sus argumentos, ¿verdad? Que no era posible que hubiera resurrección, pues ¿cómo podría suceder esto? Por lo tanto, esto que manda la Torah es como una indicación de que no hay, no hay resurrección. Imagínense, si no hay resurrección, menos hay reencarnación. ¿Ok? Por hacer un comentario adicional solamente. Entonces, el Señor, ¿verdad? Que es la escritura viva, empieza a llamarles la atención y dice, no erréis, no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Todo es lo que están planteando es un error, ¿de acuerdo? Y lo que representa ignorar la escritura y obviamente cómo obra el poder de Dios. Entonces, ahí está la respuesta en el verso 25, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Gran y maravillosa respuesta para el error de falta de entendimiento de ellos respecto de qué es lo que sucede allá arriba. Ok, el verso 26 dice, pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en la Torá? ¿Sí? Como dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ok? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis ya desde el sentido de rechazar la resurrección. Ahora vamos a uno de los puntos también muy importantes para lograr entender la enseñanza de Jesús y la enseñanza del Nuevo Testamento y la enseñanza de la Biblia. ¿Qué es esto? Cuando ahora los escribas se acercan y le preguntan cuál es el primer mandamiento de todos, y el Señor responde, y esta es la respuesta precisa, exacta y completa. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, lo que llamamos el Shema y lo que se recita diariamente como Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Este es el primer mandamiento. No solo es el amar a Dios, como dice el verso 30, sino el mandamiento inicia en la expresión escucha Israel. ¿Sí? Ahí hay muchas implicaciones importantes espirituales que Dios nos está dando desde un buen comienzo y un gran comienzo que le da sentido a los mandamientos, que le da sentido a la vida, que le da sentido a la enseñanza de Jesús. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, porque de aquí en adelante se desprende todo lo demás. Y el segundo semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué? De estos, ¿verdad? Son como la base, el sustento, son como el motor, son como lo que conlleva a todo lo demás. Verso 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios, o sea, uno en la palabra hebrea es Echad, ¿verdad? Echad, uno es Dios, es el uno, el único, implica mucho respecto de la naturaleza del Mesías, ¿sí? Y de Dios, respecto del Elohim, de Elohim, ¿verdad? Y no hay otro fuera de él. Aquí está encerrado un principio de la unicidad, como la escritura y cómo es comprensible y cómo el Señor por su palabra misma nos habla de la
unicidad de Dios, ¿ok? Esta unidad, una unidad compuesta o esta unidad en la naturaleza de Dios. Bueno, verso 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es lo que más, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Qué gran contraste, ¿verdad? Porque el ofrecer los sacrificios y holocaustos sin el sentido que le da el amor a Dios por no desobedecerle, por tratar de vivir una vida grata a Él, y en lo mismo al prójimo, ya que el sacrificio, el holocausto y el sacrificio en gran parte venían por el pecado. Entonces, verso 34, viendo que había respondido sabiamente, dijo, no estáis lejos, porque esto, ¿verdad?, es el lenguaje o la medida, la sencillez que tiene el estar cerca o el estar lejos del reino. Así muchas cosas son, simplemente estamos cerca o simplemente estamos lejos, ¿verdad? No hay otra medida, sino que el acercarse más, el acercarse más, el acercarse más. No estáis lejos del reino de Dios, ya ninguno osaba preguntar. Bien, ahora en el verso 35, Jesús en el templo les hace la pregunta a sus discípulos, ¿verdad? Jesús enseñando en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Qué gran planteamiento, porque ellos entendían que del linaje de David vendría el Rey eterno y vendría el Mesías. Sin embargo, el Mesías, lo va a explicar, es el mismo Mesías, es el Señor de David, como es su hijo y como es su Señor a la vez. Ahí dice el verso 33, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Ok, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y vaya revelación la que Dios le dio a David en la escritura, en la composición de los salmos, que son profecías, que son grandes lecciones teológicas, grandes lecciones bíblicas, que Dios le ha dado esta revelación. Y no hay hasta ese momento cómo entenderlo, es un nivel oculto, un nivel secreto, y como este ejemplo que el Señor le da, hay muchos más ejemplos de lo que encontramos que está escrito en la palabra de Dios. David mismo le llama, verso 37, David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Así que les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Bueno, pues entonces finalmente, ¿verdad?, quedaron asombrados acerca del contraste, ¿verdad?, y de lo que el Evangelio nos va a revelar y la Escritura nos va a mostrar respecto del propio Mesías, ¿sí? De su naturaleza divina y del cumplimiento profético del derecho legal al trono y el cumplimiento de las promesas. Ahora, ¿verdad?, el Señor, después de haber pasado estos lapsos de tiempo con sus discípulos y también con los diferentes grupos que vienen a él a examinarlo para ver si en verdad él es el Cordero perfecto, si él es el Rey, si él es el Mesías prometido, y no hayan realmente nada contrario, nada malo que puedan argumentar, pues ahora el Señor, ¿verdad?, dice, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, ¿verdad? Porque lo que están haciendo es hipocresía, lo están haciendo fingidamente, no lo están haciendo honestamente, lo están haciendo para recibir algún reconocimiento, vanagloria, etcétera. Y no hay más de ello, cuando se los han entregado ya no hay más. Así que están como poniendo el ejemplo para que otros hagan lo mismo, y eso es preservar el error o mantener el error, ¿sí? Lo cual es un error mismo, el tratar de hacer que el error perdure y perdure y perdure en lugar de establecer la verdad. Entonces, ya para concluir el capítulo 12 de Marcos 12,
dice que Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda en el templo y ahí había enormes ofrendatorios, ¿verdad? Donde la gente iba a depositar sus diezmos, sus ofrendas, cuando ya no era factible realizar un sacrificio, ¿verdad? El precio se entregaba también, ¿verdad? El precio de los sacrificios y tipos de ofrendas que no se llevaban a cabo se entregaban allí. También se entregaban los diezmos allí. Así que dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo que la viuda pobre echó más que todos los que han echado. Una vez más podemos entender el nivel de entendimiento de la escritura o de la palabra que no aplica muchas veces al plano físico, sino aplica al plano espiritual, ¿verdad? Y cómo lo espiritual tiene un efecto permanente y trascendente y más efectivo que lo que puede representar el plano natural. Dice el verso 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Así que aunque esta viuda pobre siguió en el anonimato, lo que ella hizo realmente provocó, ¿verdad? Encontró el Señor quizá lo que estaba buscando en ese momento, ver eh, cómo estaba el corazón del pueblo y qué representaba para ellos el adorar a Dios a través de sus finanzas. Para muchos no representaba nada y eso hablaba de su espiritualidad, y para ella lo representaba todo y eso hablaba de su dependencia de Dios. Bueno, pues Shalom, sigamos adelante en la lectura de Marcos 13. Dios les bendiga.